Pero vámonos a otra nota, Vittorio. Tú ayer me comentabas de esto que les voy a presentar aquí en este momento. Pues salen ahora sí los agoreros de la cuarta transformación como Ciro Gómez Leiva a defender a Claudio X, Vittorio. Sí, oye, de repente se me va tu audio. ¿Audio? Sí, se baja demasiado, no te escucho. Lo que pasa es que tú me estás escuchando por el micrófono de la cámara. Ok, ok. Pero si gustas te pongo el otro, pero no vamos a escuchar lo otro. A ver, lo de Adela ya lo vimos, lo de Monreal. No, vámonos con Epigmenio, que se presentó ahí con Ciro Gómez Sí. Leiva, Vittorio. Sí, Y señor. pues defendiendo a Claudio X González, Vittorio, hazme tú el recanijo favor. Oye, cada vez que se presente Pigmenio, lo hace ser berrinches, lo hace ahora sí que disvariar, porque la férrea defensa que hace Ciro de los delincuentes, empezando desde con X González y Loret y todos ellos, creo que lo hacen ver muy mal, porque no tiene argumentos, lo único que pretende es taparle la boca a Epigmenio, y yo creo que le está fallando la estrategia. Ya sabes, Víctor, que cuando estás del lado incorrecto de la historia, esto es, del lado donde las mentiras se emiten constantemente, Víctor. Sí. La pregunta es, ¿qué argumentos puedes traer cuando es una mentira, Víctor? Te limitas. Y Claro. cuando traes tú la verdad en tus manos, hay tanto recurso de dónde agarrarte, sostenerla, defenderla, porque es una verdad, Víctor. Pero cuando es una mentira, regodeas en lo mismo y le das vuelta y le das vuelta y le das vuelta y le das vuelta, porque no traes con qué. Pero vamos a escuchar a Epigmenio Ibarra. Muchas gracias a todos los que están aquí y los que están apoyando aquí el canal. Se les agradece mucho con sus likes, sus suscripciones, y si quieren hacer un super chat son bienvenidos. Aquí todo lo que digan ustedes y un comentario también aquí es bienvenido. Vamos a darle play, Vittorio, y escuchar a Epigmenio Ibarra cómo le pone una arrastrada y aquel sinvergüenza queriéndolo defender. Realtek por defecto, a ver, comentando. Lo que te estaba comentando, sí. Ciro, estaba diciendo yo que Ciro pretende desvirtuar las verdades que saca Epigmenio para tratar de bocabajearlo en un momento de tiempo, sí, para que la gente no se dé cuenta de lo que realmente pretende o trata de decir el mismo Epigmenio. Ahora sí ya por lo tengo, Víctor. Déjame le doy, ya lo tengo. A ver. Y Henry Lane Wilson, el embajador de los Estados Unidos en México, orquesta el golpe de Estado y el asesinato de Madero. Todo eso está documentado. En estas condiciones, alentar una relación con los Estados Unidos, sostener una relación con los Estados Unidos, donde esos apetitos imperiales subsisten y hay todavía gente que piensa que su destino manifiesto no es ser socios de México, sino someter a México, me parece una traición, similar a la de Santana, a la de Huerta. Y por eso... Esos apetitos no están hoy en el poder en Estados Unidos. Están en una parte del poder, porque la USA... Yo ayer vi al secretario de Estado, el señor Blinken, haciendo unas declaraciones de mucho reconocimiento a México. Es el último mensaje que hay del gobierno de Estados Unidos, el de ayer, que fue al mediodía. El último mensaje, sin dar respuesta a dos notas diplomáticas importantes. La nota diplomática que tiene que ver con Rápido y Furioso y la nota diplomática que tiene que ver con el financiamiento a instituciones relacionadas con la oposición. Que no son relacionadas con qué oposición. ¿Con qué oposición? ¿Mexicanos contra la corrupción, por ejemplo? Claudio X González no está relacionado con la oposición. Fue mucho más dura, creo yo. Bueno, ahora ya no, están saliendo reportajes en los últimos días. Fue mucho más duro Mexicanos contra la corrupción, lo digo con todo respeto para la gente de esa organización, en el gobierno de Peña Nieto que en el de López Obrador. Quizás hasta las últimas semanas que salieron los trabajos sobre el general Sandoval. Porque es la oposición.
¿Por qué si fueron así de duros con el PRI de Peña Nieto? Y va por México, y la coordinación de Claudio X González de la oposición y sus discursos. A ver, estamos y todo hablando eso de mexicanos contra la corrupción. ¿Y ¿o de quién Va la por fundó? México? ¿Y quién la fundó? Sí, ¿Quién la fundó? grupos, ¿no? ¿Cuál fue la Claudio plataforma González. política de lanzamiento de Claudio X González? ¿A partir de dónde empieza a nuclear a la oposición? A ver, entonces, a gerenciar a la oposición. Claudio X González, hasta donde tengo entendido, desconozco cómo es la organización, cómo se organizan, cómo se relevan. Él ya no está en Mexicanos contra la Corrupción. ¿Quién la fundó? Bueno, sí, la fundó ¿Quién también. la fundó? López Obrador ¿Quién la estuvo en fundó? el PRI, ¿Cuál fue y su- y ya no está en el PRI, fundó el Ciro, PRD y ya no está en el Ciro, PRD. Ciro, por Sí. favor. O sea, no desvinculemos a un hombre de su plataforma política esencial, Va de de nuevo, lo que le yo dio los sentido. desvinculo, va de Sobre nuevo. todo después de Claudio este X video, González, video de los X últimos González días. Ya no es presidente. Ah, ya desde no hace es. varios Ok, años. ya no es. Perdón, ¿es presidente de Mexicanos No, contra la no es. Corrupción? Te pregunto. No es. Tengo entendido que es María ¿Quién lo Amparo formó? Casar. ¿Quién lo formó? ¿Quién formó al PRD? ¿Quién formó? Si nos vamos a quién formó, supongo. No, una cosa es te militar repito, en una organización te y otra repito. cosa ser el fundador de una organización Bueno. y mantener un esfuerzo. Y otra cosa también. Él sigue teniendo, es que no lo sé, tú sí lo sabes, él sigue teniendo una presencia activa en Mexicanos contra la Corrupción. Yo no lo sé. Tú dices que sí. Yo sigo pensando que es un esfuerzo ¿Sigues pensando coordinado, o lo que sabes? es un esfuerzo coordinado, que todo esto es un esfuerzo coordinado como parte de un espíritu de oposición al gobierno de México y que en este caso concreto implica un acto muy severo que no es en absoluto trivial. Se recibe financiamiento de una agencia norteamericana, se ha recibido financiamiento de una agencia norteamericana que ha sido un instrumento de dominación tradicional Lo de sigue los siendo Estados Unidos. La USAID hasta el día de hoy. Siempre sus ¿Dominación mandos han de estado quién? de ¿A los quién Estados dominan? Unidos, de un sector de los Estados Unidos. Unidos ¿Para modificó. qué se crea y en qué Estados Unidos contexto se perdió crea la guerras, USAID? Ese imperio no perdía guerras y no ganaron Corea. Luego después de Corea se fueron a Vietnam y perdieron. Y luego vinieron los desastres en Somalia, por no hablar de Afganistán, por no hablar de Irak. No es el mismo imperio. No es el mismo son las imperio. mismas A ver, acciones. pero sigue siendo Hablábamos de imperio. la dialéctica hace 8 días y la esencia de que es el movimiento. Y la historia es movimiento. Y La las historia es instituciones se movimiento. van adaptando. Y precisamente Hablar ese de Estados contexto, Unidos, el de los contexto. esclavistas del siglo XIX, con el señor Blinken en el 21, después de las derrotas o no victorias en Irak, en Afganistán, en Vietnam, híjoles. Perdóname, Sí. la lectura, haces una lectura parcial de mi texto. No, Mi lo leí. texto parte de un A lo mejor análisis. no le entendí, pero Hace lo leí un y lo análisis, subrayé. hace un análisis Sí. histórico Sí. de cómo nacieron los Estados Unidos como potencia imperial, de a qué grado llegaron sus apetitos, Sí. de cómo fuimos considerados Y su te patio quedas ahí, trasero. y te quedas No, ahí. no me quedo ahí. Y a partir ¿Me de ahí permite? haces el salto, como dicen ustedes, los ensayistas, el salto, el epistemológico, pasas de Estados Unidos esclavista a Claudio X No, González. perdóname, no reduzcas. Sí. No, Bueno, eso es sí lo leí, ridículo. a lo Lo que mejor. acabas de hacer es ridículo. Claro, ¿cómo? Estás haciendo una A ver, reducción explica. ridícula El que hace una de un reducción texto. eres tú. No, Estás hablando perdóname. de los esclavistas y de ese espíritu de Estados Unidos, y lo que yo te pregunto Estoy es, hablando, ¿ese espíritu fíjate, de Estados Unidos pervive ¿me permites hoy? hablar? Sí, creo que va a ser. Bueno, ¿Me va, de permites de hablar? aquí a la pausa y luego. A ver, Un minutito y pausa, señor. Venga, un minuto sin ninguna interrupción. ni héroes ni parafernalia. Punto. Hablo del destino manifiesto, de la doctrina Monroe. Hablo de los apetitos imperiales. Hablo del patio trasero. Hablo del instrumento de dominación de América Latina, de la forma en que influyeron en la historia de México los estadounidenses durante todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX. Digo que de patio trasero pasamos a ser territorio donde se libró una guerra, su guerra contra la droga, donde nosotros pusimos los muertos. Y hablo de que en estos tiempos electorales subsisten apetitos imperiales en los Estados Unidos y si no, pregúntale al gobernador de Texas. Al gobernador de Texas, que Y a Trump. que no al presidente Trump, Y a que Trump. no al presidente Biden. Bueno, vamos a pausa. Seguimos, 8:20. La CIA, y lo hemos hablado muchas veces aquí, Sí. tiene una directriz ejecutiva que establece que el presidente no ha de ser enterado de acciones que la CIA realiza, porque se llama la negación plausible. Se estableció como principio, lo estableció Eisenhower. Y la CIA sigue operando con mucha libertad, como opera la DEA, como opera la ATF, y en donde se obedecen principios que no necesariamente son los centrales de la administración. Yo siento que Biden está moviéndose en dirección de una sociedad con México, pero que dentro de los Estados Unidos hay gente que se opone a esa idea, Sin duda. y se opone dentro de la propia administración, porque tienen mucho poder. Mucho poder.
Y entonces sostengo, y además está en la historia, que la USAID ha sido una agencia que ha jugado un papel clave en la contrainsurgencia en América Latina. Hace muchos años. No, Pues lo sigue jugando. Sí, ¿en dónde? En Guatemala hace unos años, porque modificó. Unos años 50. De defensa de la democracia empezó a pasar a la lucha contra la corrupción. Y fue utilizado para derrocar gobiernos y para el lawfare famoso. Entonces la USAID es una agencia que en el mejor de los casos debe estar sometida a un análisis profundo y bajo sospecha. El presidente López Obrador insiste, lo ha dicho varias veces, le pide al gobierno de Estados Unidos que ya no financie a ciertos grupos. Hablábamos de Mexicanos contra la Corrupción, que de acuerdo con el presidente López Obrador son la oposición. Pues de acuerdo con el presidente. Y ahí regresamos a tu artículo. De acuerdo con el presidente. Bueno, y lo que trata de ahí de decir Epigmenio Ibarra, que la USA allá en los Estados Unidos de Norteamérica pues sigue financiando a gente como Claudio X González, como Enrique Krauss, como Aguilar Camín, para desestabilizar al gobierno aquí de la República Mexicana, la Cuarta Transformación, en lo cual ya se lo he dicho a Biden en diferentes ocasiones, pero bien lo dice ahí Epigmenio Ibarra, hay dentro de la CIA un grupo de personas las cuales no le pasan información a Biden y se dedican a desestabilizar gobiernos de esa manera. Aquí en México, el día de ayer echaron a andar a la que quiere ser presidenta de Guatemala y a la que perdió con Pedro Castillo, a Keiko Fujimori, para empezar en el denuesto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que, pues viene esa mentada, ¿cómo le llaman, Víctor? Ese golpe blando, que se decía comúnmente, Vittorio, ese golpe blando mentado, en el cual ahora lo único que estamos haciendo el día de hoy pues es entrar en esa sinergia de defender la transformación de México desde todos los flancos. Y que quede claro una cosa, si la situación que se está dando ahorita en estados como el estado de Coahuila sobre todo, donde hay una discrepancia dentro de todos los que somos los transformadores, Víctor, son cosas naturales. Que golpeteamos a Mario Delgado, que porque es un inepto y otros le aplauden, que no nos gusta Monreal y a otros sí les gusta Monreal, que Noroña se pone medio fusivo y que hay gente que no le gusta. Es parte de la familia que formamos la transformación. No nos resintamos entre nosotros. Sigamos, no nos distraigamos en ese tipo de situaciones, sino es bueno el debate dentro de la transformación. Pero sigamos enfilando las baterías a personajes de Ciro Gómez Leiva que trata de defender pues de lo que él se beneficia, Víctor. ¿De qué se beneficia? De esos recursos que llegan del extranjero. Sí. Bueno, Carlos, déjame te digo que esto ya es muy evidente, la mano de Estados Unidos contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque ha movido piezas de Perú, de Dina Boluarte, inclusive de la hija de Fujimori, de gente de Guatemala. Están tratando de mover muchas piezas para ir en contra de Andrés Manuel López Obrador. No es que quizá quieran derrocarlo en un momento determinado, pero sí restarle poder, restarle fortaleza para que cuando salga ellos puedan meter la mano y poder influir en quien se va a quedar a sustituirlo, Carlos. Este golpe blando, sabemos de dónde viene desde los Estados Unidos. Ellos lo financian, ellos lo promueven, ellos lo impulsan, ellos lo empujan, Carlos. Y esto apenas está empezando, porque falta todavía año y medio para que se vaya Andrés Manuel, pero ya estamos viendo cómo se las gasta la CIA, la DEA, el Tesoro norteamericano y demás. Así son ellos, Carlos. El Departamento del Tesoro, dice Víctor, por allá. Pues queda claro que estamos luchando contra el monstruo imperialista de cierto sector, no todo, porque hay un sector del gobierno que apoya a Andrés Manuel López Obrador, y ya veíamos en aquellos ayeres cómo Donald Trump pues llevaba buena sinergia con el presidente Andrés Manuel, pero hay un sector ahí dentro, como lo dice Pigmenio, que pues no le gusta que las cosas vayan bien, no les gusta el amor a estos sinvergüenzas,